académico y docente. Y el día de hoy vamos a revisar lo que es Classroom a grandes rasgos, lo que se puede hacer, si bien no vamos a ver cómo se hacen ciertas cosas, vamos a entender bien qué se puede hacer. Y en el caso de que ustedes vayan teniendo alguna duda, a medida que yo vaya avanzando por la presentación, pueden dejar las consultas en el chat, que está aquí en el mismo Google Meet, y nuestro, como experto en las penumbras, Michael, de Classroom, él las puede ir contestando también. Si tienen alguna consulta un poco más técnica, que ahí saludó y después se va a sacar la cámara, él se las puede ir contestando. Ya, de todas formas, cuando terminemos la sesión, igual si tenemos un tiempito, vamos a poder conversar un poquito más para entender un poco también sus necesidades y cómo se pueden abordar. ¿Ya? Voy a presentar mi pantalla. Pam, pam. Ya. Entonces, lo que vamos a hablar, tal como les decía, redundando un poco, vamos a hablar de la herramienta de Google Classroom, que, ojo, no es propiamente tal una herramienta que pertenezca a esto de Google Workspace. Vamos a ver cómo se relaciona con nuestro nuevo Workspace, que me pasaba igual que a ti. Yo también le doy Workplace, y eso que trabajo aquí. Así que, gran error. Ya, vamos a ir viendo cómo se relacionan las herramientas y entender bien el concepto. ¿Ya? Primero, antes de hablar de propiamente tal de Classroom, es importante entender el concepto de Google for Education, que no necesariamente es Classroom. ¿Ya? Google for Education es como un concepto más grande. Finalmente, Google for Education es lo que considera Google el grupo de aplicaciones, que incluye muchas que nosotros ya conocemos, como documentos, presentaciones, etcétera, que son las que Google pone a su disposición de ciertos centros educacionales para poder mejorar la conexión y que finalmente la gente pueda potenciar sus habilidades. ¿Ya? Hasta esta parte es como un tema casi como filantrópico de parte de Google con respecto a la educación. ¿Ya? Ahora, Google for Education, de todas formas, tiene un montón de herramientas, las cuales las lidera, por así decirlo, Google Classroom. Google Classroom es la que las organiza todas, y ahí la que les va a dar sentido. ¿Qué cosas vamos a poder hacer con Google for Education? Muchas lideradas por Classroom. Primero, acceder a Google Classroom, la herramienta que le va a dar sentido a todo esto. Vamos a poder también ejecutar clases sincrónicas y asincrónicas, quiere decir que las herramientas de Google y Classroom nos van a brindar las herramientas para que podamos brindar clases, por así decirlo, en vivo, así ir cumpliendo los horarios, por ejemplo, de los niños en el colegio y estar conectados, por así decirlo, en vivo, o clases asincrónicas, de forma que podamos también subir material y los alumnos puedan ingresar, revisar ciertos materiales, contestar ciertas pruebas en los horarios que nosotros estimemos convenientes, ¿ya? Se pueden ejecutar de ambas formas. También vamos a tener colaboración con las herramientas de Google, que más allá de lo sencillo que suena, porque ubicamos las herramientas de Google, presentaciones, el mismo Meet que estamos ocupando, calendario, tiene una carga bien potente respecto a lo que van a aprender las personas, ya que ya lo vamos a ver un poquito. También presenta Google, y esto es Google Classroom, presenta compatibilidad con otras aplicaciones y sistemas. Si ustedes ya vienen de algún sistema educacional, ocupen herramientas Genial, etcétera, o incluso temas de Microsoft, Classroom tiene ciertas compatibilidades y puede unir contenidos de esas plataformas. Entonces, si bien eso igual hay que conversarlo un poco, no es así como abierto a todo lo que ustedes trabajen, pero sí es muy abierto a otras clases de herramientas que ustedes pueden ir conectando de forma que no tengan, por así decirlo, que aprender de ser una nueva herramienta, sino que pueden compatibilizar material que ustedes ya tengan. Lo otro, que provee una interfaz móvil totalmente funcional, si bien es una interfaz, de hecho es 100% funcional, se puede hacer todo exactamente lo mismo, entendemos también que el ideal, pensando en un tema pedagógico, es que todos estén en unos computadores y puedan aprender de la mejor forma. Pero en caso de necesitarse, la compatibilidad de Classroom con dispositivos móviles es completa. ¿Ya? Entonces también los alumnos podrían asistir y participar de esa forma, asumiendo también en todo caso que no sería lo óptimo pedagógicamente hablando. ¿Ya? Una de sus grandes gracias es justamente la sencillez para crear contenido. Nuestros
Profesores, no va a ser necesario que tengamos que alfabetizarlos digitalmente desde cero para que ingresen a ocupar la herramienta, sino que los conocimientos que ellos tengan en su gran mayoría les van a ser más que suficientes para poder configurar sus clases de la mejor forma. También vamos a poder configurar figuras de tutores o apoderados para nuestras clases y que estos tutores o apoderados también puedan ir teniendo control de sus alumnos. ¿Ya? Vamos a poder también crear rúbricas en el caso de que ustedes tampoco quieran limitar todo a un tema netamente de evaluación numérico de contestaste bien y contestaste esto mal, sino que se pueden generar también estas rúbricas para generar otros tipos de métricas para generar evaluaciones. Por ejemplo, calidad de contenido, ortografía en el caso de alguna clase de reporte, etc. Ya también Google Classroom específicamente tiene la opción para poder manejar esto. También vamos a poder acceder a informes y reportes. Algunos informes, en cuanto, por ejemplo, como notas, etcétera, se acceden directamente a Classroom. Hay otros que si queremos generar alguna clase de métrica adicional o un poquito más compleja, también se puede llevar esa información a hojas de cálculo de Google y ahí generar reportabilidad aún más avanzada incluso. ¿Ya? Y bueno, también incluimos herramientas de hardware, o sea que no vienen gratuitas en todo caso, se contratan aparte, pero como Chromebooks, que ya vamos a ver algunas cosas entretenidas que se pueden hacer cuando, por ejemplo, le pasamos a nuestros alumnos Chromebooks para que ellos los utilicen, ya principalmente del tema pedagógico. Y bueno, muchas más. Estas serían como ciertas claves que con muchos generan como huevos, generan dudas que si puede hacerlas o no. Google Classroom o Google for Education, que ya vamos a ver algunas más en detalle. Ahora, aspectos claves. Y aquí ya nos fuimos a detallitos, ahora nos vamos a ir a una parte más macro, que es lo que define el uso de Google for Education y específicamente el de Classroom. Primero, lo que ya habíamos mencionado, su sencillez pensando en el profesor. O sea, no va a ser necesario que enseñemos una herramienta compleja para que ellos puedan empezar a ocuparla, a subir sus clases, empezar a ver a sus alumnos y empezar a interactuar con ellos. Eh, Solo basta que tengan, por ejemplo, algún conocimiento o nociones de cómo manejar, quizá como Facebook, en el caso de término de publicaciones, de cómo se va a trabajar. Con ese conocimiento ya pueden empezar a manejar Google Classroom de forma eficiente. También una sencillez para el alumno, una en cuanto a las herramientas y otra en cuanto a cómo se comunica la información. Llegan comunicados directamente a sus correos con vínculos muy sencillos de abrir sin necesidad de estar instalando aplicaciones adicionales ni nada. Por ejemplo, en el caso de Classroom, o sea, necesitan un navegador sencillamente para acceder absolutamente a todo. Y en el caso de su dispositivo móvil, solo necesitan instalar una vez Google Classroom y de ahí en adelante toda la operabilidad es totalmente expedita. Si están en un computador, ni siquiera eso, solo necesitan un navegador para poder acceder a todo. La otro aspecto clave es su interoperabilidad y control, que ya vimos, les había mencionado un poco cómo se puede comunicar con otras herramientas para que no tenga que estar partiendo desde cero, por así decirlo. Y las opciones de control que nos va a brindar también, para poder ver cómo nos comunicamos con nuestros alumnos, de qué forma queremos que se comuniquen, si nos comunicamos uno a uno, etcétera, el control de notas que vamos a tener también y de progresos. Y su otra gran gracia es cómo se va a comunicar con otras herramientas de Google, ¿ya? Que también vamos a ver porque esa parte es muy potente pensando a futuro en la gente. Ahora, ¿qué es? Vimos a grandes rasgos qué es lo que es. Google for Education, tal como dice acá, es un servicio de Google que proporciona versiones personalizables de sus herramientas y les va a brindar a ustedes también cuentas con dominios. O sea, no únicamente vamos a estar ocupando cuentas de Gmail, sino que con Google Classroom ustedes van a acceder a tener, por ejemplo, sus usuarios mi universidad o mi colegio.cl. Cuentas que ustedes, de hecho, van a poder entregar a los alumnos y ellos van a poder trabajar con ellas y participar de todo esto. ¿Ya? Todo esto unido por Google Classroom, que va a ser nuestra piedra angular para organizar todas las demás herramientas de Google que están a disposición de Classroom, que son prácticamente todas. Todas caen dentro de esta usabilidad. ¿Y qué es lo que es esto? Bueno, tal como habíamos ya mencionado, que es el grupo de aplicaciones de Google para que todos los educadores y estudiantes de todas las edades puedan construir el futuro que quieren para sí mismos. Esa es la parte
la parte filantrópica. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer con Google for Education y específicamente con Google Classroom? Primero voy a poder acceder a crear estas clases que voy a ir creando para mis alumnos. Ojo que pensando también en estos profesores que van a crear el contenido, estas creaciones de contenido son totalmente guiadas. Cuando ellos ingresen las primeras veces, Google va a poner a su disposición toda clase de explicaciones para que ellos puedan ir entendiendo cómo se ocupa la herramienta y qué es lo que están haciendo, qué es lo que están creando. Y si quieren ir un poco más allá, también están las páginas de ayuda de Google, donde son muy específicas y les van a explicar qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, etcétera. ¿Ya? Van a ser guiados en todo momento durante este proceso. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer con Google for Education? Obviamente crear clases, es lo que nos convoca, es lo que vamos a querer hacer. Y cuando yo cree una clase inicialmente, vamos a poder, por ejemplo, tener un panel como el que están viendo acá, donde se va a crear la clase. Y dependiendo de los permisos que pueda crear este mismo profesor, vamos a poder tener interacciones directas con los alumnos, ver comentarios, ver información subida, etcétera. Vamos a poder también comunicarnos uno a uno con los alumnos, etcétera. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la creación propiamente tal de la clase, ya vimos cómo nos vamos a comunicar, como la parte macro de cuando creemos una clase. Vamos a poder también acceder a crear secciones, crear contenido directamente en nuestra clase, como aparece aquí, que ya tenemos como el menú inicial para poder crear una clase, en la cual vamos a poder crear tareas, cuestionarios, preguntas, subir material, reutilizar algunas publicaciones, etcétera. Vamos a ir creando, si se fijan, es como en cuanto al entorno que se maneja, no me gusta recurrir mucho a Facebook, pero Facebook es como una herramienta muy amigable que nos provee como ya conocimiento para otras cosas. Las funciones que vamos a tener son muy similares a lo que podríamos encontrar en una red social, en cuanto a crear contenido, cómo lo vamos a ver, las opciones que vamos a manejar, etcétera. Es muy amistoso en ese sentido. Vamos a poder también interactuar con otras herramientas de Google, y aquí ya empezamos a hablar de cómo vamos a interactuar con herramientas significativas para las demás personas, como por ejemplo Google Meet, que es una herramienta que bueno, es esencial para Google Classroom, pero es una herramienta que el día de hoy está siendo esencial no solo para Classroom, sino que para el trabajo de las personas, para las comunicaciones personales de las personas en sus familias. Y con Google Classroom estamos incorporando también esta aplicación para que sea la verdad una de las piezas fundamentales de esto. También Google Classroom nos va a proveer la oportunidad, de hecho es indispensable, de que todo el contenido que se vaya subiendo a Classroom va a ir quedando también guardado en las cuentas de Drive. ¿Ya? Esta parte es muy importante y aquí ya empezamos a entrar a este concepto de nube, que es lo que busca Google, que entendamos bien, y que vamos a tener todo nuestro contenido centralizado. Cuando nosotros creemos una clase en Google Classroom, automáticamente nos va a crear una carpeta en nuestro Google Drive, del usuario que lo haya creado, donde se va a ir almacenando toda la información que se va subiendo, ya sean presentaciones, calificaciones, formularios, los formularios serían los que se ocuparían para las evaluaciones, y todo va a estar centralizado ahí, nuevamente en una nube, no en un computador en el que se va subiendo información y descargando, sino que va a estar en esta nube que qué es lo que va a permitir que el día de mañana un profesor que, por ejemplo, no esté en su computador, en el computador del trabajo, de un amigo o desde su dispositivo móvil, y necesita acceder a la información de su clase, gestionarla, compartirla, modificarla, él va a poder acceder a todo, no solo a Classroom, sino que a la información relevante almacenada de sus diferentes clases. Y eso lo va a poder hacer accediendo a su nube personal en su Google Drive. ¿Ya? Ahora, vamos a ocultar eso ahí. En cuanto a los participantes, ya habíamos adelantado esto un poquito, vamos a poder en la clase que nosotros creemos gestionar profesores. Por ejemplo, puedo no solamente ser yo el profesor, el que está creando, sino que puedo dejar a otros con la figura de profesor, colegas, tutores, etcétera, si así lo necesitara. Voy a poder también gestionar mis alumnos, verlos a todos ahí. Y también aquí es donde, disculpen, que me adelante un poquito. Ahí.
Y aquí también donde yo veo a los alumnos es donde voy a poder gestionar también esta figura de tutores, seleccionar a cada alumno y, por ejemplo, seleccionar alguna cuenta adicional, externa, que no necesariamente tiene que ser una cuenta de Google for Education, que puedo generarlo como este tutor o apoderado a quien se le va a estar enviando información de progreso, etcétera. Esto es muy importante pensando en temas más escolares. Quizá tanto en un entorno de universidad, quizá no sea tan potente, pero en un entorno escolar es muy potente esta figura de tutor o de apoderado. ¿Ya? Ahora, en cuanto a las calificaciones, ¿cómo las vamos a medir? Si bien Google Classroom nos provee un panel como el que estamos viendo aquí, donde vamos a tener acceso a las calificaciones, vamos a poder hacer modificaciones, etcétera. Nosotros también vamos a tener la opción de poder llevar esta información, por ejemplo, una hoja de cálculo, que es lo que les había comentado en un comienzo, de que yo voy a poder, si es que necesito generar algún tipo de métrica particular o algún tipo de reporte o algún tipo de gráfico de progreso, etcétera. Esta información también la podemos llevar hacia otras herramientas de Google que nos van a proveer opciones adicionales para poder generar un análisis más fino de la información que nosotros tengamos, pero la información a grueso modo la vamos a encontrar también en Classroom. ¿Ya? Y también vamos a poder acceder directamente por alumno. Aquí en el ejemplo está Michael, que es quien nos está viendo en las preguntas. Vamos a poder acceder a detalles de este alumno particular, que no ha contestado nada. Es muy mal alumno, Michael. ¿Ya? Todo eso vamos a poder acceder. Ahora, ya saliendo del concepto de clase y yéndonos ya nuevamente como nuestro panel principal de Google Classroom, aquí vamos a poder acceder como a métricas generales, a ver las diferentes clases que nosotros tenemos pendientes de revisión, ya pensando en un tema totalmente de evaluación, pensando en temas de apoderado, y vamos a poder configurar directamente la herramienta como nosotros estimemos conveniente. ¿Ya? Ahora, esta es la parte quizá esencial de cuál es la gracia y por qué nosotros podríamos querer elegir Google Classroom por sobre alguna otra herramienta, porque hay muchas herramientas que proveen opciones para poder generar todo esto de educación. La gracia de Google Classroom es que precisamente me provee esta colaboración con herramientas de Google, que más allá de lo bonito que suena por poder tener todo con las herramientas de Google, que los chiquillos ya manejan Gmail, entonces están familiarizados con esta cosa, eh, las herramientas de Google también proveen, por ejemplo, competencias laborales a futuro. Las herramientas de Google, ya sea formularios, la creación, por ejemplo, de sitios, trabajar con hojas de cálculo, es algo que finalmente, si nosotros los familiarizamos desde ya, les va a servir a futuro para su trabajo. De hecho, alumnos llegan normalmente a esto casi por exploración. Es normal que los alumnos en las universidades, por ejemplo, buscando soluciones para poder juntarse a hacer trabajo a las 3 de la mañana, usan las herramientas de Google pero de sus cuentas gratuitas. Pero ellos de una u otra forma ya están siendo familiarizados a herramientas que después van a ocupar a futuro. Ya con Google Classroom nos adelantamos un poquito a eso y ya los empezamos a introducir a los usos de estas herramientas que, tal como les decía, ya empiezan a generar competencias laborales. Más allá de estas competencias laborales, también tiene el beneficio natural de que ya muchas de las herramientas que se van a incorporar a Classroom no son herramientas ajenas a la mayoría de jóvenes o personas. O sea, si nosotros le hablamos de un Gmail a alguien que le decimos, vamos a ocupar Classroom, vamos a con una cuenta de Gmail. A esa persona solo con entender eso ya le van a venir un montón de cosas a su cabeza. Quizá Google Hangouts, quizá Google Chat, quizá el Google Meet porque lo estuvieron ocupando para juntarse con sus amigos, etc. Entonces ya es un concepto bastante grande que nos adelanta harto trabajo para poder enseñar a ocupar la herramienta y que las personas la adopten. ¿Ya? Ahora, y hablando de estas compatibilidades, hay muchas aplicaciones o funciones de educación que son muy populares como Geniali o Prezi, que también se pueden incorporar y también se pueden generar vínculos directamente hacia Google Classroom. Si bien, obviamente, un ideal sería que toda la información se migrara y se transformara a Classroom o a herramientas de Google para poder unirla a Classroom, entendemos que hay mucho trabajo que muchos ya tienen hecho, ya en otra clase de plataformas. Google Classroom también provee las opciones para que generen las conexiones directamente. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, nos lo pusimos por temas, porque es como nuestra competencia, pero nada, no importa. Incluso las compatibilidades con Microsoft.
O sea, si necesitan subir presentaciones, etcétera, si bien no van a proveer tantas opciones colaborativas de trabajo en equipo, etcétera, pero se puede hacer también. O sea, no va a ser necesario que de un día para otro un profesor que ustedes le pasen Classroom es ahora convierte todo lo que tengas para Classroom porque si no, no puedes usar nada. No es así. La apertura es bastante en ese sentido. ¿Ya? Ahora, ¿qué puedo hacer en cuanto a dispositivos? Ya hablamos un poquito de esto. En cuanto a sus compatibilidades, Classroom, al estar basado en navegador y ser trabajado todo en la nube, su compatibilidad con computadores o con dispositivos Apple, con Mac, es completa. Se puede hacer absolutamente todo. ¿Ya? En el caso de dispositivos, su compatibilidad también es completa, si bien vamos a tener como este pero quizá de hacer ciertas cosas en un entorno tan chiquitito, por ejemplo, una hoja de cálculo, trabajarla en un celular, si bien se puede hacer todo, entendemos que es un poco más complejo, o una asistencia a clases, también entendemos que el óptimo es que los alumnos estén sentados y puedan poner atención, pero que tengan la opción de poder asistir mediante dispositivos móviles también es muy potente, dado ciertos casos particulares. Y finalmente, también Google pone a nuestra disposición, no de forma gratuita en todo caso, los Chromebooks. Los Chromebooks son dispositivos, laptops, a decir verdad, pero con un sistema operativo de Google, que es bastante potente y funciona en base al trabajo en nube, al trabajo en un navegador. ¿Qué es lo que me va a permitir, por ejemplo, si yo tuviera a mis alumnos desde un Chromebook? Cosas muy interesantes y muy controladoras, como por ejemplo de que yo podría iniciar un periodo de una prueba, como decir, chicos, vamos a comenzar la prueba en 10 minutos, comenzamos la prueba y automáticamente yo como profesor podría bloquear opciones del Chromebook, para que, por ejemplo, no puedan abrir otra ventana, etcétera, y se queden condicionados a estar en esa página respondiendo, poner tiempos también, porque por ejemplo, si es que llegan a cierto periodo, se corte este periodo que yo brindé para respuestas, etcétera, de formas automáticas. Puedo brindar como más controles de hardware, por así decirlo, en el tema educativo. Si bien Classroom igual me entrega las opciones de pruebas, poder subirlas, bajarlas, aquí yo voy a un tema más como de control. Quizá pensando en universidades no sea tan necesario porque estamos hablando de alumnos con un poco más de criterio, por así decirlo, pero en el caso de colegios es muy potente, o en el caso de universidades también cuando queramos, por ejemplo, para un tema como de certificaciones, por ejemplo, que son muy sensibles y el tema de que no puedan sacar información de otras partes mientras hacen estas certificaciones es muy importante. Aquí estas herramientas de Chromebook son muy potentes para yo condicionar que la persona está únicamente ahí respondiendo lo que yo quiero que responda. ¿Ya? Ahora, y aquí ya las partes como operativas, burocráticas. ¿Quiénes pueden acceder a estas herramientas de Google Classroom y cómo lo pueden obtener? Primero, quienes pueden acceder a tener cuentas de Google Classroom van a ser instituciones que cumplan con condiciones particulares. Ya no cualquier institución o empresa podría acceder a tener Classroom, por más que quiera. Primero, tienen que estar reconocidos como organizaciones sin ánimo de lucro. Ya la gran mayoría de centros educacionales, formación técnica, ya están configurados de esa forma. Esa parte no es tan primordial. Esta sí. Tienen que ser instituciones educativas que estén acreditadas formalmente y reconocidas, por ejemplo, por gobiernos, ministerios, y que ofrezcan diplomas homologados a nivel nacional. El caso de las universidades, por defecto, los proveen. Pero, por ejemplo, si yo tuviera un centro de formación técnica o tuviera, por ejemplo, una empresa de capacitación que provee capacitaciones, tengo que sí o sí proveer estas credenciales que estén homologadas a nivel nacional o internacional eh, para poder validar esto. ¿Ya? Ahora, cuando de todas formas ustedes ingresan por primera vez y están interesados en esto, van a poder acceder a la página de Google for Education, que de hecho podemos acceder rápidamente aquí, que es esta página que está acá, y aquí ustedes van a tener los paso a paso para poder solicitar estas cuentas. Ya cuando lleguen a la parte, por ejemplo, de ver la verificación, por ejemplo, de todos estos temas que les mencionaba, de temas de ministerio y todo, ahí Google les va a ir dando la guía de qué es lo que necesitan, cómo lo pueden solicitar y cómo se sube, para que Google valide que efectivamente ustedes son un centro educacional, ¿ya? Para poder entregar estas cuentas. Vamos a volver a la presentación. Ahí, ahí, sí.
Ahí sí. Ya. Ahora, y para ver también un poco y entender el peso que se le da a esta herramienta y ver quiénes la ocupan, hay universidades muy prestigiosas en Estados Unidos, en Inglaterra que las ocupan, Universidad de California, que lo ocupa de forma masiva y otras que lo ocupan en, de forma más localizada. Pero hay otras instituciones también chilenas, y era la que a mí me interesaba mencionar, que ya están basando sus sistemas como de educativos remotos en Google for Education. Como por ejemplo, Colegio San José de la Familia, por ejemplo, Compañía de María, colegio que tiene sucursales, no sucursales, qué feo, tiene colegios en Viña del Mar, en Puente Alto, en Apoquindo, tiene diferentes escuelas. Ellos ocupan ya estas herramientas. Universidades, por ejemplo, como la Universidad Católica, ya también incorpora estas herramientas. Y otras, por ejemplo, como la USACH, la ocupan, y de hecho la USACH va un poquito más allá porque la USACH, por ejemplo, ellos tienen colegios asociados. La USACH no solamente ocupa Google Classroom para la universidad, sino que les genera también Google Classroom a sus colegios asociados. Ellos se encargan de eso. O sea, ellos dijeron, ya, tú eres mi colegio asociado, si vas a enseñar de forma remota, usa Classroom. Aquí está, empiezan a ocupar Google Classroom. A ese nivel se puede como masivizar esto y finalmente, ¿qué es lo que provee, por ejemplo, el USACH? Que esos alumnos de colegio que están ocupando Google Classroom, les estoy generando competencias laborales, les estoy adelantando trabajo para después cuando entren a su universidad, si es que como ellos esperan, entren a la USACH, también entiendan todos estos conceptos y se puedan subir mejor a todo este caballo educativo remoto. ¿Ya? Y esto también muy importante, vamos a revisar diferencias entre las versiones. ¿Por qué muy importante? Porque Google Classroom provee dos versiones. ¿Ya? La primera es las cuentas de Google for Education, que son gratuitas. ¿Ya? Ustedes pueden acceder a ellas viendo lo mismo que vimos anteriormente, llenando las solicitudes, enviando la información requerida para validarme como una institución educacional. Ustedes pueden acceder de forma gratuita a tener cuentas Google for Education. Google, de hecho, les va a entregar las cuentas para sus profesores, para los alumnos, para todo. ¿Qué es lo que me va a permitir esta cuenta gratuita? Me va a permitir acceso, obviamente, a Google Classroom, a las herramientas de Google Workspace relacionadas y, por ejemplo, en cuanto al uso del Google Meet, que va a ser esencial para este uso, me va a proveer capacidad para tener reuniones de hasta 100 alumnos, ya de forma simultánea. Me va a proveer también función de levantar mano, que es una función, por ejemplo, la cuenta de Google Meet que estamos ocupando ahora no posee, que es una función exclusiva para cuentas educativas. Pero Google también provee cuentas Enterprise for Education. ¿Por qué yo querría una cuenta Enterprise, que ya es una cuenta pagada para educación, si yo siento que Google gratuito me está entregando todo lo que yo necesito? Reuniones, levantar la mano, accedo a las opciones de Google. ¿Para qué yo podría querer eso? Si la opción gratuita me suena súper bien. ¿Qué es lo que nos va a entregar esta opción de Google Enterprise for Education? Al igual que lo que vimos recién, nos va a entregar acceso a Google Classroom, a todas las herramientas de Google Workspace, algunas de ellas potenciadas en cuanto, por ejemplo, almacenamiento en Drive, porque si ya estamos hablando de cuentas Enterprise for Education, ya estamos hablando de almacenamientos muchísimo más grandes. Y en cuanto a herramientas propiamente tal de Google, nos va a brindar Cloud Search para hacer búsquedas de información dentro de toda la red de aplicaciones que vamos a tener disponibles de Google, no solamente una búsqueda de archivos en el Drive. Vamos a poder generar reuniones en nuestro Google Meet de hasta 250 alumnos. Esta cantidad ya sube de 100 a 250. Vamos a tener también esta función de poder levantar la mano dentro de estas reuniones de Google Meet que vimos que era una función especial del Google Meet para educación. Vamos a tener también la opción de poder grabar las sesiones, ¿ya? Cosa que no provee la cuenta de Google for Education, la gratuita. Sí, aquí sí vamos a poder grabar las sesiones para poder documentar clases, etcétera. Atención que Google Meet, si es que alguno piensa, pero es que yo no necesito grabar un Meet porque puedo hacer que el computador grabe. Ojo que cuando hacemos que un computador grabe, por temas de privacidad, el Google Meet no permite que aplicaciones que graban computador graben los audios que salen en un Google Meet. Eso no por un tema de educación, sino por un tema de privacidad de las personas que participan en un Meet. Entonces, a veces esa solución que podríamos haber pensado de grabo todo lo que pasa en el computador, no soluciona tanto eso.
Por eso, de hecho, es un plus la opción de que tengamos la opción de grabar reuniones de Google Meet. ¿Ya? Vamos a poder también crear salas dentro de un Google Meet. Por ejemplo, si estamos en una actividad y yo voy a generar una actividad grupal, puedo decir, chicos, los vamos a dividir en grupos. Ustedes 5 acá, ustedes 5 acá, ustedes 5 allá. Y yo como profesor puedo enviar a esas personas a diferentes salas. Y ir entrando a esas salas, ver qué están haciendo, ir avanzando, tal como si fuera un profesor en un aula que dividió por grupitos a los alumnos y se pone a recorrer los diferentes grupos para ver qué es lo que están haciendo. Exactamente igual. También se puede hacer con este concepto de salas en Google Meet que tienen estas cuentas. También vamos a tener control de asistencia, que en el caso de Enterprise for Education llega posteriormente a las reuniones que se tengan, al profesor, llega este reporte de asistencia, que es algo que la cuenta gratuita de Google for Education no incorpora. Ahí si quieren tener algún tipo de control de asistencia hay que imaginarse algo un poco más artesanal para poder ver quiénes son los que asistieron a la reunión, viendo participantes, etc. Van a tener también la opción de poder hacer transmisiones en vivo con una cuenta Enterprise. Por ejemplo, ustedes para su organización pueden generar una clase grande o un comunicado. Por ejemplo, el director necesita hacer un comunicado para todo el alumnado. Entonces, perfecto, puede tomar su cuenta Enterprise for Education y generar un streaming y enviar un vínculo a todos. Y ahí, si son 1000 alumnos, los 1000 alumnos pueden entrar y ver ese comunicado que va a dar el director. ¿Ya? Esa opción de transmisión tampoco la tienen las cuentas for Education. Finalmente, y ya como un tema de servicio, es como levantando la mano, ya, esto es de nosotros, no solamente de Google. Nosotros también proveemos para este tipo de cuentas la opción de generar capacitaciones, por ejemplo, para los profesores, para enseñar a ocupar las herramientas, workshops también de Classroom, para dar ciertas guías, si bien no les vamos a enseñar, porque los pedagogos son los profesores, sí podemos ir dando tips tecnológicos de cómo ir adaptando toda esa parte pedagógica a las herramientas que pone Google a su disposición. Ya para eso se realizan estos workshops también, para que los profesores le saquen más provecho a estas herramientas. Y finalmente, en una parte mucho más técnica, Enterprise for Education también provee más opciones de seguridad, por así decirlo, las mismas que proveería una empresa en cuanto a bloqueos de contenidos, qué cosas van a estar haciendo las cuentas, seguridad, por ejemplo, spam, pensando en que las cuentas de Google for Education las vamos a ocupar para profesores, directores, alumnos, y más allá de lo lindo que suena entregar información y hacer las clases, son cuentas que se van a ocupar también para temas laborales. Y al estar pensando en una institución y que van a ser cuentas que se van a ocupar para temas de trabajo, la seguridad tiene que ir un poquito más allá. Y en ese caso, esto lo hace, esto lo provee, sin desmerecer lo que provee la opción gratuita, pero esto va un poco más allá. ¿Ya? Y eso sería lo que veríamos el día de hoy en cuanto a la herramienta de Classroom. Ahora, vamos a volver aquí al Meet. Ah, se unieron más personas, perfecto. Ya, estábamos grabando. De todas formas, más allá de que hubieran habido las respuestas a las consultas en el chat, y aquí se puede unir Michael también, no sé si tienen alguna duda, algún caso que quieran como aplicar o ver alguna particularidad que se les haya ocurrido. De hecho, antes de eso, Esteban, ¿cómo lo hiciste para tener el fondo animado? Mira, yo soy de trabajo para acá y no sé cómo hacer eso. ¿Qué hiciste? Uy, está muy... Ocupo dos herramientas. Una herramienta de NVIDIA que se llama NVIDIA Broadcast, que mediante inteligencia artificial elimina el fondo. Ya, fuiste más allá. Yo dije, ya, algo que puedo instalar así en 2 pasos. Ya, no, 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 no. pero es que la herramienta es gratuita, pero solamente se puede utilizar con tarjeta NVIDIA. Ya, en eso sí. Ok. Que Ya, envidia. perfecto. Eso. Tiene que ser Envidia. RTX, sí, RTX. Tiene Ya, SRTX. Sí. ya, todavía cumplo. Tiene Todavía podría hacerlo. Ya, de la serie 1000 en adelante. ya, perfecto. Ya, Ah, bueno, volviendo a nuestro tema. Esas cosas ñoñas me vuelan siempre. ya estamos sonados. Eh, claro. No sé si tienen alguna duda, qué les pareció. ¿Habían tenido ya alguna aproximación? ¿Habían probado? Algunos ya lo estaban usando, quizá en sus versiones gratuitas. No sé, por ejemplo, ya que estamos ahí, Esteban o Miguel, que ya habíamos hablado un poquito. A mí me cambia un poquito el concepto, porque, bueno, yo a lo mejor tenemos un poquito más de años utilizando esto.
Entonces, nosotros cuando partimos, siempre para nosotros la aplicación ancla de todo esto ha sido Gmail, Exacto. ¿ya? Porque así partió. Entonces después conforme pasaron los años y los años y los años, ¿no es cierto? Fueron apareciendo más aplicaciones y todo esto se fue transformando. Que primero en G Suite, primero era Google APS, después Google G Suite y ahora que no sé si es Space o Place, ya todavía no lo Workspace. todavía no lo Workspace. en la cabeza. Entonces cambia un poco el paradigma de cómo venimos trabajando desde hace muchos años. Ya yo ni siquiera se me hubiera pasado por la mente pensar de que Classroom era el ancla de Workspace y no el correo electrónico. ¿Ya? Pero no, lo interesante es eso. Ahora, las dudas, nosotros ya llevamos un buen rato teniendo esta conversación y siempre hemos tenido siempre sale la interrogante. A lo mejor Daniel, tampoco vaya a tener la respuesta, pero me gustaría dejarla puesta ahí sobre la mesa, que es lo que es la gratuidad en este rato de lo que es Google Education, ¿ya? Porque es lo que es la versión que nosotros estamos utilizando, ¿ya? Esto va a ser forever, así en algún momento nuestros amigos de Google nos van a cambiar las reglas del juego, eso se ve algo ustedes que están más cerca de Google. Y la otra consulta, que es con respecto al Google, al Enterprise, la versión de Enterprise. Ahí se paga por cuenta de usuario o se paga por cuenta institucional y dependiendo, y eso nos da un rango de... Claro, hay un mínimo de cuentas, que tampoco es mucho en todo caso, que se tienen que asumir. Pero claro, por ejemplo, si ustedes fueran una Enterprise for Education, lo que hace la mayoría de los centros educacionales no es, por ejemplo, contratar las 2.000 cuentas Enterprise, porque no tendría sentido, sería una brutalidad, no le voy a contratar cuentas Enterprise a los alumnos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se contrata cierta cantidad de cuentas Enterprise para poder, o sea, para profesores, y los profesores son los que generan este contenido con estas funciones adicionales mejoradas. Y finalmente a los alumnos se les dejan las cuentas for Education normales, por así decirlo, para que ellos puedan acceder a los contenidos de Classroom como consumidores. Pero finalmente los que tendrían todas estas opciones adicionales que yo les mencioné serían únicamente estas cuentas que serían Enterprise. Normalmente eso es lo que se hace. La institución educacional eso es lo que hacen. Toman unas cuantas cuentas, esas la configuran y el resto continúan con el formato gratuito. Ahora, lo que tú consultabas sobre hasta dónde va a llegar esto, no te podría asegurar a ciencia cierta, pero 99% seguro que el servicio de Classroom de forma gratuita no lo va a interrumpir Google. Ya, lo que sí efectivamente, de hecho, hay algunas funciones que vimos para Enterprise que ni siquiera existían hace unos 2 meses. Y esas funciones se han incorporado sí para Google for Education Enterprise. No se han incorporado para la gratuita. Entonces, muy probablemente después ustedes quizá vayan viendo que se anuncian ciertas mejoras, etcétera, y después cuando vean a su cuenta gratuita digan, ah, pucha, la mía no lo tiene. Ah, debe ser para las Enterprise nomás. Entonces, eso sí puede pasar. No que les vayan a quitar las cuentas ni se vayan a cerrar y les vayan a decir, ya, ahora empiezan a pagar. No, pero hay ciertas funciones que están siendo muy esenciales, como este tema, por ejemplo, el de las salas, controles de asistencias, que antes no lo eran tanto porque el Classroom era un apoyo al trabajo presencial, ahora que ya no es un apoyo, sino que es el trabajo medular con todo este contexto de pandemia y otros que van naciendo, estas herramientas sí ya se vuelven muy importantes. Ya no son solo soporte, sino que ya tienen que estar, como decía el tema de asistencias, salas, o el mismo tema pensando en temas de seguridad, porque estas cuentas para educación igual las ocupamos para nuestros trabajos. O sea, por ejemplo, yo con estas cuentas igual voy a recibir información con temas laborales, etcétera, que puede ser información sensible, y para ese tipo de información sí a veces es recomendable tener esta otra capa de seguridad que Google brinda a empresas, ya que se llamamos un tema computacional, pero también es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Pues finalmente con Google, con las cuentas que tenemos gratuitas, es sencillamente la misma cuenta de Gmail que tenemos, que funciona perfecto y no es insegura, no estoy diciendo que sea insegura, pero de una u otra forma es como una cuenta un poco más básica, a la cual se le está agregando todo este tema de Classroom, ¿ya? Pero no cumple ciertas necesidades de una empresa y finalmente, por feo que suene en contra de la educación, una universidad funciona de una u otra forma con una empresa, con planas directivas, etcétera, traspasos de información, y para eso a veces es necesario darle esta
Y ahí en ese sentido, por ejemplo, porque en las políticas de uso de Google, con lo que es el Drive, por ejemplo, cuando yo subo algún contenido al Google Drive, es como que se lo estoy entregando a Google, o eso es un mito a esta altura. No, eso es un mito. O sea, porque de hecho Google no puede acceder a tu información. O sea, tu información está en tu Drive y, por ejemplo, tú si el día de mañana la borras, desapareció. De hecho, por ejemplo, las cuentas de empresa, la misma Enterprise for Education, ustedes tendrían acceso como administradores. Si alguien llegara a borrar algo, como administrador, igual Google entrega la opción para que eso se recupere, que queda como en un purgatorio, de que es de Correcto, 25 días. Pasados esos 25 días, adiós, cuando algo se borra, ni Google lo puede recuperar. No es que Google está almacenando cosas, voy a guardar esto por aquí por si las moscas, si puedo plagiar algo y sacarle plata. No, no, porque ahí el tema está muy normado en cuanto a su seguridad y sus políticas. perfecto. Muchas gracias, Daniel. Ya, ahí no sé, chicos, si tienen alguna otra consulta. Por ejemplo, Ana María, no sé si tú estabas en el chat, pero quizás lo puedas responder un poquito, porque como te decía, yo hasta cierto punto sabía que en la Universidad de Chile ellos ya ocupaban Classroom para ciertas cosas. No sé si tú manejabas eso o la verdad te lo estás desayunando y no sabías ni siquiera que lo utilizaban. Si es que puedes ahí contestar por el chat. Ya, bueno, ahí contestarás. Dani, ¿Sí? creo que el perfil que estamos acá somos como bien Ah, administrativos ya. o más técnicos que docentes, pero de todas maneras, para que lo consideren, Google Classroom ha sido siempre una plataforma de capacitaciones asincrónicas. Sin embargo, ha puesto mucho énfasis en los últimos meses, a raíz de la pandemia, en habilitar el Meet como una plataforma sincrónica. Y de ahí todo el esfuerzo de que hoy se pueda levantar la mano, se puedan hacer grupos en sala. El Meet está vinculado hoy en día dentro del Classroom. Yo genero una clase de Classroom, un módulo dentro del Classroom, y ese módulo ahora sí tiene integración con el Meet de forma directa, donde esa sala, por ejemplo, una de las características interesantes, a diferencia del Meet convencional que usamos como empresa, si el profesor no entra a la reunión del Meet, ningún alumno puede entrar. Es como si la sala estuviera cerrada con llave. Entonces, el profesor entra a la sala y recién se abre para que entren los alumnos. Así evitamos la chacota de los alumnos, ¿cierto? Entonces, hay toda una transformación del Google Classroom este último tiempo para convertirse en una plataforma que pueda soportar muy bien clases asincrónicas, como lo hizo siempre, y ahora con clases sincrónicas usando como base el Meet. Entonces, desde ahí también ha sido un cambio bien interesante. Sí. Eso. Bueno, potenciando también un poco el uso de Meet como piedra angular de la comunicación entre profesores y alumnos, también no está de más recordar la confiabilidad que tiene y que ha salido harta flote ahora último con respecto a las comunicaciones remotas. De forma ahí, si que estamos en un área de más técnico, le van a agarrar el peso. Que por ejemplo en Google Meet no existe, a diferencia de otras herramientas, este concepto de pucha, hay uno que se ve mal, saquen todas las cámaras para que nos comuniquemos mejor porque se está colapsando la red, cosas así. Al estar trabajando en nube, que es todo lo que hemos estado viendo ahora, Google Meet lo que hace, yo ahora no estoy conectado con ninguno de ustedes. Lo que hace Google es conectarme a mí a la nube, a Michael a la nube, a Esteban a la nube, a Miguel a la nube, y ahí sucede toda la reunión de Meet. Entonces, si a mí ahora me fallara la conexión, el único que tendría problema en la reunión soy yo. El resto no va a tener problema. Y finalmente, esto también, como nivel de seguridad en la nube, se aplica a algo que tuvo hace unos meses, tristemente por Zoom, no es para echarle nada a Zoom, con el tema de seguridad. O sea, que alguien pudiera entrar de la nada, alguien pudiera estar viendo lo que se hacía y ni siquiera aparecía en la reunión. Eso en Google Meet es virtualmente imposible. O sea, saldría en las noticias. Si alguien llegase a poder hacer algo así alguna vez, saldría en las noticias. Porque la seguridad ahí, en ese sentido, y respondiendo también un poco a lo que consultaba Miguel, es muy potente en cuanto al trabajo en la nube de Google. ¿Ya? Hay algo que me llamó la atención, otra cosa que me llama la atención en este video, particularmente hablando. Por ejemplo, en casa mi hija tiene sus clases a través de Meet, ¿no siento? Y sé que el colegio tiene la versión de Google Education, ¿ya? ¿Ya?
versus una videoconferencia entre Zoom y otra como la que tenemos ahora, porque por ejemplo yo veo a Esteban, a ti, a Michael, los veo bien, o sea, la calidad del video se ve buena. Ya yo siempre tuve o he tenido el prejuicio de que Zoom maneja mejor el tema de la compresión del video respecto a la calidad de la imagen. ¿Eso es tan así a esta altura o ha mejorado? O ustedes tienen una cuenta distinta? No sé. No, de hecho, eso en cuanto a cómo se comunican las cuentas de Meet trabaja de la misma forma. O sea, Google solito, en el caso de tu cuenta, por ejemplo, si ahora a ti te bajara un poquito la conexión, supongamos se te cayera un poco el internet, lo único que harías tú sería vernos automáticamente un poco más borrosos a todos nosotros. Y nosotros te veríamos un poquito más borroso a ti. Los demás nos seguiríamos viendo perfecto, sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, el Google Meet se va adaptando automáticamente. No son necesarias configuraciones ni nada. Solito, si hay buena conexión y se puede, va a ir dando mejores definiciones y nos vamos a ir viendo mejor todo sin problema. Y no vamos a tener este problema, por ejemplo, si ahora hubiéramos 40 personas, sí, ahora el máximo es 40, y todos tuviéramos nuestras cámaras habilitadas, siempre y cuando mi internet lo habilite, podría verlos a todos y no le generaría ningún problema a ustedes. Esa es una de sus grandes gracias. Y ahí, por ejemplo, donde Zoom, no me gusta poner el nombre y apellido, pero ahí se cae un poquito, por ejemplo, efectivamente en Zoom pasa esto de que, ya, pucha, no estamos escuchando bien. Chicos, todos apaguen cámaras, porque no estamos viendo bien. Y ahí efectivamente eso sí mejora la comunicación, porque el tipo de conexión es distinta. No es como esta que nosotros vamos a la nube, y es la nube donde está pasando todo, y Google se da el trabajo de armar toda esta reunión. El caso de Zoom es distinto. ¿Ya? Entonces sí, en ese sentido es como un poquito más confiable, pero sin desmerecer a Zoom. Si igual Zoom es una buena herramienta, si no, ¿para qué vamos a atacar al otro? No. Ya. Muchas gracias. No sé, chicos, ahí si estamos claritos o no. De todas formas, los que llegaron un poquito más tarde, esta reunión está siendo grabada. Y nuestro gentil Adolfo, que ha estado en las sombras ahí grabando, en los controles, les va a enviar también la grabación de esta capacitación completa. De todas formas, igual los invitamos a pedir un poco más de información. Pueden comunicar también ahí mismo la respuesta con Adolfo en el caso de que necesiten una cita, quieran ver ya. Quiero las cuentas for education, ¿cuánto sale esta cosa? Ya, quiero esto. Ahí pueden ya generar estas citas para poder ver temas monetarios que la verdad a mí no me gustan. Yo me veo la parte blanda, cósmica, linda. Así que ahí ven lo otro con otros. ¿Ya? Así que eso pues chicos, la invitación está lista. Espero que les haya aprovechado esta presentación y estamos atentos para ver si estamos en contacto a futuro. ¿Ya? Ya pues chicos, muchas gracias por su participación. Gracias por la información, Daniel, Michael. Muchas gracias. Ya, porque esté muy bien. También. Chao chicos. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. ¿Terminó?